Vamos a hacer ahora el ejercicio 3, donde nos piden lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que la siguiente integral, ¿no? Vamos a tener una curva que está dada por los siguientes parámetros. X, que va a quedar como R por coseno de tita, e Y, que va a quedar como R más R seno de tita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, fíjense, si ustedes observan lo siguiente, digamos, de la curva, ¿sí? Tita es el único parámetro que tenemos aquí. Eso indica que, más allá del aspecto que tiene la curva, que parece, digamos, estar hecha en función de dos variables, en realidad la única variable relevante en este caso es tita. ¿Sí? O sea, R lo podemos tomar como que es una constante. Esto es la función. La gráfica de la función a grandes rasgos sería de la siguiente forma. Observen ustedes, ¿no? Vamos a tener X e Y, ¿no? Tenemos más Y más X. Y la curva viene en este sentido. ¿Okay? Fíjense que el ángulo, digamos, de giro viene desde menos pi sobre 2, que es, digamos, desde aquí hasta, desde el ángulo inferior, menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2, que es 90 grados, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de un semicírculo, de un radio R, solamente del trozo, digamos, que va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esa sería un poco la idea. Entonces, en este caso, la idea sería, para encontrar la masa, vamos a usar los mismos conceptos que vimos en el paso anterior, ¿sí? Entonces, la masa, ¿cómo la podemos pensar? Como si fuera la integral, o como de hecho como es la integral de la densidad en función de la longitud. Entonces, la masa, que nos va a quedar como la densidad por la longitud en forma integral, esto va a ser la integral, ¿sí?, de la función densidad a lo largo de la curva C, y esto, por la definición que vimos al principio, va a ser la integral entre A y B de la función densidad, ¿sí?, compuesta con la parametrización de C, ¿sí?, en función de t, por el módulo de C' de t diferencial t. Esa sería un poco la idea. Vamos a parametrizar la curva. La curva en realidad ya está parametrizada en función de nuestro parámetro tita, ¿sí? Entonces vamos a poner C en función de tita, en forma de curva. Esto nos va a quedar como R por coseno de tita. Luego tenemos R más R por seno de tita, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a calcular cada uno de los elementos. Primero tenemos que calcular la derivada. Esto nos va a quedar como respecto de tita, ¿no? R lo vamos a tomar como una constante. En el primer caso, esto va a quedar como menos R por seno de tita, 0 más R coseno de tita, ¿no? Va a quedar de esta forma. Acto seguido, que es lo que nos pide la fórmula, calcular el módulo de la derivada. Entonces vamos a calcular el módulo de esto, es aplicar Pitágoras a toda esta ecuación, ¿no? Menos R por seno de tita al cuadrado más R coseno de tita al cuadrado, a raíz cuadrada, ¿no? Saben ustedes que de aquí nosotros vamos a tener R cuadrado seno cuadrado de tita más R cuadrado coseno cuadrado de tita. Esto nos va a quedar, esta desigualdad que nos queda como 1, seno cuadrado más coseno cuadrado, y finalmente va a quedar como R cuadrado por 1, que queda R, ¿no? Módulo de R en realidad. Pero digamos, si estamos tomando R como el parámetro del radio del círculo, R por definición va a ser mayor o igual a 0, con lo cual, independientemente que sea el módulo, tomamos también el valor positivo. ¿Ok? Y ahora viene la otra parte, digamos. Fíjense que los parámetros A y B de la integral ya están definidos, porque son básicamente donde están quedando, digamos, los ángulos sobre los cuales nos vamos a mover, o alrededor de los cuales nos vamos a mover en la curva particular. Entonces, en ese caso, la idea va a ser muy simple, ¿sí? Vamos a realizar esta integral. La integral, lo que va a tener de particular va a ser básicamente qué función densidad vamos a tomar en cada caso. Entonces, observen ustedes lo siguiente. En el primer caso,
la función densidad nos va a quedar 3. Por ende, la masa nos va a quedar como la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la función densidad, en este caso es 3, por la derivada, así que en este caso nos queda r, ¿ok? Y en este caso después por el diferencial de θ, que es hacia donde está yendo la función, ¿ok? Entonces, en este caso, acuerden que r es una constante, entonces vamos a tener 3 por r por θ, pero evaluado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. O sea que la masa, en este caso, nos va a quedar como 3 por r por... Esto va a quedar como 3r por 2 pi sobre 2 y finalmente va a quedar como 3 pi por r. Eso sería el valor de la masa en este caso, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el centro de masa? Es otra de las preguntas, ¿no? El centro de masa, como vector, básicamente tiene 3 coordenadas. En este caso 2 pues estamos en el plano, pero 3 en general en el espacio, ¿no? X del centro de masa e Y del centro de masa, ¿no? Entonces, para el X del centro de masa es básicamente ponderar X con cómo está distribuida la masa del mismo. Entonces en este caso sería la integral de X en función del parámetro θ por la función densidad en función del parámetro θ por lo mismo, ¿no? Módulo entre A y B dividido la masa completa. Y de la misma forma para Y del centro de masa, ¿no? Vamos a tener entre A y B que la masa ya la habíamos encontrado en la primera. Entonces vamos a hacer el ejemplo para X del centro de masa. Entonces en este caso esto nos va a quedar la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. X nos había quedado como r coseno de θ, ¿sí? Luego teníamos la función de densidad que es 3, y luego tenemos la derivada que nos va a quedar con r, diferencial θ. Por ende vamos a tener 3r cuadrado por fuera, ¿sí? de la integral. La integral de coseno que es seno, entonces va a ser seno de θ evaluado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Esto nos va a quedar 3r cuadrado por seno de pi sobre 2 menos seno de menos pi sobre 2, ¿no? Entonces, seno de 90, que es pi sobre 2 es 1, seno de menos pi sobre 2 es menos 1, 1 menos menos 1 es 1 más 1 que es 2, que nos va a quedar 6r cuadrado. ¿Okay? Y después a esto, entonces el X del centro de masa es a todo esto dividirlo por la masa. Entonces, esto dividido por la masa nos había quedado 3pi por r. Entonces, X del centro de masa sería 6r cuadrado sobre 3pi por r, que esto nos va a quedar 2 sobre pi por r. Fíjense que en cuanto a lo que son las unidades tiene lógica, porque el X debería estar en unidades de longitud, que de hecho es lo que es el radio. Entonces no hay demasiada diferencia. Vamos a ver en el caso del Y. Entonces acá vamos a tener la función Y que nos quedaba r más r seno de θ. Todo esto por la función que es 3 por r por diferencial θ, ¿no? Y luego todo esto dividido por la masa. Entonces en este caso esto nos va a quedar como r vamos a poner 1 sobre la masa, todo esto, r por θ evaluado entre pi sobre 2 menos pi sobre 2, más r, fíjense que la integral de r seno de θ en este caso nos va a quedar r por menos coseno de θ, todo esto evaluado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Fíjense. Ahí reemplazamos los números, ¿no? Fíjense ustedes que coseno de 90 nos va a dar 0, coseno de menos 90 nos va a dar 0 también, con lo cual toda esta parte se anula, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 1 sobre la masa por
pi sobre 2 más pi sobre 2, que nos va a quedar pi, por r por pi, y la masa que nos había quedado 3r, ¿sí? Y observen ustedes que acá, disculpen, 3r cuadrado, vamos a ponerlo de este lado. Entonces vamos a tener 3r cuadrado por pi sobre 3pi por r, con lo cual está el centro de masa en r, ¿no? Bueno, entonces el centro de masa va a quedar como 2 sobre pi por r y r. En el caso donde el otro caso donde la densidad no es una constante, sino que es una función lineal, las integrales son exactamente las mismas, ¿ok? Con la única diferencia que tenemos que integrar sobre la función densidad. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, donde tenemos la función densidad, que nos va a quedar como 1 más 2 θ, las integrales son exactamente las mismas, ¿ok? En cuanto a lo que es la masa, va a ser la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la función densidad, en este caso es 1 más 2 θ, todo esto por, en este caso, r, ¿de acuerdo? Y luego, diferencial θ, luego de esto vamos a tener x del centro de masa, que nos va a quedar menos pi sobre 2 a pi sobre 2, fíjense en este caso, x que nos va a quedar como r coseno de θ por r por 1 más 2 θ, diferencial θ, todo esto dividido la masa, ¿sí? Así que todo esto dividido m, o sea el resultado que de esta integral, y finalmente ahí el centro de masa que nos va a quedar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de todo esto, ¿no? R coseno de θ por r por 1 más 2 θ diferencial θ dividido la masa. Y en base a estos dos es el centro de masa, posición, que nos va a quedar como x del centro de masa y del centro de masa. Les dejo para que ustedes planteen las integrales.